Hola, muy buenos días. Aquí estamos en el capítulo 7, avanzando el libro de Amós. Espero que estén todos entusiasmados por esta lectura, sobre todo por la comprensión de lo que pasó, de lo que va pasando y de lo que Dios está profetizando. ¿No es así, Elsie? ¿Qué tal? Así, así es, ya estamos en el capítulo 7. Ahora viene una Exacto. parte muy interesante de la oposición, ¿no? Que se levanta contra Claro el que sí. profeta Amós. Por eso, como va a haber varias visiones, ayer empezamos a leer las tres primeras, hago un Sí, resumen nada más para recordarlas. Interesante que el Señor le mostró lo que iban a ser profecías en forma de visiones, concretas, reales. Dice que la primera crecía la hierba, después la siega que corresponde al rey y el Señor preparando enjambres de langostas. Y entonces cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, exclamé, Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob, ¿cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Y hablábamos de el profeta intercediendo. Pero la segunda dice, vi al Señor llamar a juicio con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos, todas imágenes apocalípticas. Y de nuevo el profeta exclamé, detente Señor, te lo ruego. Las dos veces dice que el Señor se compadeció y dijo, esto no va a suceder. Y después otra visión. Estaba él de pie, es decir, no sabemos cómo vio para decir que estaba él. No, en realidad, a ver, no, quien estaba de pie era Amós. ¿Entendés así, Elsa? Que Amós estaba de pie teniendo la plomada. O el Señor era. era el Señor que estaba de pie. El Señor tenía la plomada en su mano. Él es Y el el que Señor iba le de preguntó, ¿qué ves? una cuerda de plomada. Entonces el Señor dijo, mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel, no volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Allí estaba, eso sí que era una plomada, marcaba ya la Exactamente, decisión del Señor. Y sería bueno exacto. entonces si tenemos algún mapa que nos muestre cuán grande era el imperio asirio. Inmenso, inmenso. Acá se nota perfectamente, está en color rosa el imperio asirio y en el sur, en color verde clarito, está Samaria y vemos la diferencia de tamaño, ¿no? Claro. La diferencia de tamaño es abismal. Eh, Esto también tenemos ahí unas flechitas y ya que estamos lo podemos aprovechar al mapa y decir que 10 años antes de que Asiria destruyera al reino de Israel, tomó la ciudad de Damasco y tomó todo lo que era el imperio arameo, Siria, y también lo llevó porque era costumbre de ellos llevar prisioneros y traer gente extraña a esos lugares. Y a esa campaña la vemos en color violeta. Ves que salen prácticamente de Damasco y apenas rozan alguna aldea del reino de Israel. Y siguen y los llevan hasta el norte prácticamente de Asiria. Y la que está en un rojo oscuro, casi marrón, fíjate Silvi, que llega hasta, sale de Samaria, va Ujú. hacia el norte, a una ciudad que se llama Josem, y Ajá, la, la flecha más larga es la ciudad de Nínive, tan ajá. famosa que ha sido la capital. También fueron a otros estados, a otros lugares, a otras ciudades. Nunca se pudo confirmar bien porque después nunca volvieron, así que nunca contaron, digamos, lo que había pasado después. Por eso se los llama las 12 tribus, las 10 tribus perdidas de Israel, ¿no?
porque los de Judá sí volvieron de Babilonia, gracias al Señor, pero las 10 tribus de Israel no. Lindo este mapa, Exactamente. me gustó porque se ve la inmensidad, ¿no? Después Ujú. hace intentos de tomar Jerusalén. Un poco más adelante, en el año 701, Asiria invade cuando estaba el rey Ezequías y estaba el profeta Isaías. Tomó Claro. un montón de ciudades, unas cuantas ciudades de, del reino del sur de Judá, pero no pudo tomar a la ciudad de Jerusalén, y el Señor lo hizo después de mucho tiempo de que estaba bajo sitio Jerusalén. En ese momento creo que era Sennacherib. Sennacherib, el rey de Asiria, volvió a Asiria con la amenaza de volver otra vez y tomar directamente Jerusalén, pero estaba en el templo de su capital, y dos de sus hijos lo mataron por un tema de la herencia, de quién iba a ser el sucesor, etcétera. Así que no tuvo oportunidad de volver. Bien, bien. Entonces, bien, esto fue para que cuando Dios decía que iba a mandarles a los asirios era una amenaza realmente grave, ¿no? Perfecto, Exacto. gracias por el mapa. Seguimos en el versículo 10 porque acá aparece otro problema pero interno. Sí. Entonces, Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós, porque anda diciendo, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amós, largo de aquí, vidente, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá, no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. De ninguna manera dice que es el templo del Señor, ¿no? Del rey y del reino. Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye la palabra del Señor. No profetices contra Israel, deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso dice el Señor, tu esposa se prostituirá en la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida y tú mismo morirás en un país pagano. E Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Así que Qué barbaridad. este episodio eh, impresionante. Es Tanto impresionante, y no solamente impresionante, es un hombre que no está al servicio de Dios. Justamente a mí me llamó la atención como vos cuando dice, porque este es el santuario del rey, es el templo, y la frase pide es el templo del Señor. Y no dice eso, dice es el templo del reino. Para él, el rey y el reino eran el Señor, o los señores que tenía. Y vos fijate exactamente. cómo este hombre, en realidad, el mensaje que le manda a Jeroboam es un mensaje engañoso, porque dice que Amós había dicho Jeroboam morirá a espada, cosa que no era cierto. Él dijo que Ajá, la casa de Jeroboam terminará a espada, que claro, justamente así pasó, pero no con Jeroboam. Jeroboam murió y estuvo, según el libro de Reyes, lo enterraron donde estaban todos los reyes de Israel, o sea que había muerto en forma natural. Eh, ajá, y aparte dice lo siguiente, eh, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Eso sí lo dijo, eso sí lo dijo. Y sucedió,
que lo llevan lejos de su tierra en el año 722, ayer lo hemos comentado, barra 721, y el último rey de Israel es Oseas, que aliándose, conspirando, mejor dicho, con Egipto en contra de Asiria, Asiria se enteró y vino y destruyó todo. Y a las personas que quedaron vivas se las llevó. Eh, Era para tráfico de esclavos también, ¿no? Que se llevaban las personas, no era por buen corazón que tenían, ¿no? Eh, Bien. Después algo más que quería decir sobre esto, que llama la atención, dice, no vuelvas a profetizar en Betel en el 12, porque este es el santuario del rey. Es un santuario humano, digamos. El Claro. santuario es el lugar donde está el Señor Santo. Y es el templo del reino. Claro. Cuando Sí, debería sí. decir, él como sacerdote, aparte no era una persona del común de la gente, era un sacerdote. Y acá vemos qué es lo que pasa. Este sacerdote seguramente estaba complotado con el rey, con la familia del rey, con la gente pudiente, con los jueces injustos. Y fíjate cómo el sacerdocio, el grupo religioso, utiliza también al rey o al gobierno, digamos, ¿no? Y eso nos hace acordar también a nuestro Señor Jesús, que el Sanedrín, los sacerdotes del momento, fueron a decirle al gobierno que era Pilato, ¿no? Es decir, Claro, se utilizan mutuamente el claro. sacerdocio corrupto con el rey corrupto o el gobernante corrupto. Exacto, Hacen una exacto. alianza. La, la, Eh, re- la religiosidad en la política, pero ahí no estaba el Señor, no, ¿no? no estaba Dios, Bueno, por supuesto. vamos al Bueno, y capítulo, empezamos claro, el capítulo 8. estamos en Eh, el, no, estamos terminando quería decir una cosita más nada más, que del 7, que entre las cosas que le dice le profetiza a Amós, al sacerdote Amasías, le dice que Israel será llevado cautivo y, y será llevado cautivo lejos de su tierra. Y está repitiendo la segunda frase de, de Amasías, que le dice al principio, porque lo que estamos Amasías diciendo. había dicho, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Es decir, que Amós confirma la segunda parte de la queja de Amasías, ¿no? Claro, Y bueno, le total, dice sobre él, sobre su familia y sobre que él será muerto y será enterrado en tierra pagana, que para eso, para él sería un dolor tremendo porque decían que era una tierra corrompida por los ídolos y todo, pero si los ídolos los tenían ellos y los adoraban ahí diariamente. Pues totalmente. seguimos con el octavo. Acá tenemos la cuarta visión. El Señor Omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarlo. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Esa palabra ahí me impresionó tanto, porque es decir, va a haber semejante mortandad que va a haber lamentos, pero el dolor es tan grande que hay un momento en que la gente no se puede ni lamentar. ¿Qué es lo que Claro, hace? Silencio. claro. Es la desesperación de ser, Exacto. de De que se ver viniera toda esa semejante desolación. evento. Ujú. Se Sí, ven sí, sin sí. casa, sin familias, todos muertos. Así que esa palabra ahí, silencio, me impresionó mucho porque para lamentarse hay que tener fuerza, ¿no es cierto? Hay que gritar, hay que llorar. Ellos ya no podían, ya no tenían absolutamente nada.
Oigan esto los que pisotean a los necesitados, dice el versículo 4, y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio y falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Ahí fíjate que hay un parecido con la otra que era vender por un par de sandalias. Acá dice comprarlo. Es decir, el que lo venda, el que lo vende y el que lo compra, los dos están pecando. Claro. ¿Entendés? Acá habla de compra, en los capítulos anteriores hablaba de venta. Y Claro. fíjate el tema de que les molestaba tener que interrumpir el comercio por el reposo del sábado y por las fiestas religiosas, porque se perdían un día o 2 días de comerciar, de ganar dinero. Vivían para el dinero, vivían para las riquezas. Claro, Y exacto. achicar la medida y aumentar el precio es una estafa y es un robo, y falseaban también las balanzas. Y con respecto a vender los desechos del trigo, dice que le dejaban la cáscara al trigo y lo cobraban igual que si estuviera limpio. Y Bueno, el pobre comprador lo tenía que pagar al mismo precio. claro. Es decir, es tremendo, ¿eh? La injusticia social era completa. Bien. Claro, El, así el es. 7 continúa, jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Y con todo esto, ¿no temblará la tierra? ¿No se enlutarán los habitantes? Subirá la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el rey, como el río de Egipto. Qué figura esta, ¿eh? Con el Egipto que Sí, sube, creo, hasta sí. 7 metros. Yo pensé también, ¿no será que estaba profetizando, preanunciando el terremoto que sucedería 2 años después? Porque con los terremotos sucede eso, la tierra sube y baja. Acá Puede da el ser. ejemplo como en el río de Egipto, pero en los terremotos, yo que pasé el terremoto de Caucete en la provincia de San Juan, a 30 kilómetros de Caucete, una pareja familiar mía murió porque iban por la ruta, iban al trabajo y de pronto la ruta se quebró y subió 1 metro y ellos iban hacia ese lugar y bueno, el auto se chocó contra la ruta que había subió unos 2 minutos y después bajó a su lugar otra vez. Es tremendo, sube y baja la tierra. Y Ajá. enseguida pensé, aunque acá está el ejemplo del Nilo, que podría también haber estado hablando el profeta de lo que les iba a pasar dentro de muy poco tiempo con respecto al gran terremoto del que se acordó Zacarías 230 años después, Ajá. Quizás el en el Señor 9. sigue diciendo en aquel día, ¿eh? Es todo profecía de lo que va a pasar. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y terminarán el día en amargura. Y viene ahora como un clamor de Dios. Sí. Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes de norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán.
En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes, y caerán para no levantarse jamás. Los que juran por la culpa de Samaria, los que dicen por la vida de tu Dios, oh Dios, por la vida de tu Dios, Berseba. Sí, ¿Qué? fíjate vos que esto es cuando ya ellos están con los asirios adentro de esa ciudad, adentro de Ah, su país. Ahí es cuando ellos quieren oír la voz del Señor, dice, tienen sed, no solamente sed física, sino sed de la palabra del Señor, al que no lo habían escuchado. Y ya el claro, Señor hace silencio para ellos. claro, sí, Es totalmente. tremendo. Mm, Y ahí Y, viene Silvia la quinta visión. ujú. En 9, ¿no? Capítulo 9, Sí. vi al Señor de pie junto al altar y él dijo, golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los umbrales y que caigan en pedazos sobre sus cabezas, a los que queden los mataré a espada. Ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en las cumbres del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de allí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada. Para mal y no para bien, fijaré en ellos mis ojos. Guau. Sí. Esto, qué ¿Qué? rara que este último versículo, qué raro que suena, porque siempre uno está pidiendo y en los salmos, en todos los libros, Señor, mírame, mírame con misericordia, ¿no? Pero acá, ¿qué Claro, es lo que dice el Señor? Para mal y no para bien, fijaré en ellos mis ojos. Es decir, los miro para el mal de ellos, no para el bien como Él quiere hacerlo siempre. Y ellos no lo escucharon. exacto. El versículo 5 dice, el Señor omnipotente, el Todopoderoso, toca la tierra y ella se desmorona. Sube y baja la tierra como las aguas del Nilo, el río de Egipto, y se enlutan todos los que en ella viven. Dios construye su excelso palacio en el cielo y pone su cimiento en la tierra. Llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. Mm. Israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como cusitas? ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel, de Creta a los filisteos y de Kir a los asirios? Afirma el Señor. Sí, este tiene fama, este versículo he leído yo alguna más de una vez, en que es el peor versículo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío en general, ¿no? Porque les dice, miren, ustedes se vanaglorian de que yo los saqué de Egipto, también los saqué de donde estaban los cusitas, Ujú. de Creta a los filisteos y de Cuir a los sirios. O sea, no se sientan tan privilegiados por eso, porque ellos se sentían orgullosos, ¿no? A la vez que no Ah, lo escuchaban al Señor, no lo obedecían, se olvidaban de la importancia justamente que tuvo el Éxodo. El Éxodo lo tomaban ellos cuando a ellos les convenía para su beneficio, digamos, ¿no? Es decir, ujú. nosotros somos el pueblo de Dios porque Dios nos sacó de Egipto, pero Dios acá baja su orgullo y les dice, también saqué a los otros. Claro, claro. No sé si bajar su orgullo, sino mostrar su poder, ¿no? No va a quedar Claro, nadie. no, Voy a no, pero castigar a... exactamente, pero ellos, la soberbia de ellos, es decir, inclusive está en el Nuevo Testamento, que dicen a nosotros nos eligió el Señor, a nosotros Claro, nos eligió Jehová y nos sacó de Egipto para que seamos su pueblo. claro, Es decir, cuando les convenía ellos se sentían orgullosos de eso, cuando les convenía no para obedecer, para eso no. claro, claro.
Los cusitas eran pueblo de tez oscura, o sea, Exactamente, sí, lo que llamaríamos negros, ¿no? Que vivían en el sur de Egipto. Y muchas veces en el sí, Antiguo Testamento se habla de se lo Cus. menciona, sí, sí, sí. Bueno, Y el sigue, por fin es el eso. lugar de los sirios. Ujú, claro. Y decreta a los filisteos, porque esto da la pauta de que los filisteos habían, de la isla de Creta, habían ido al continente. ¿Eh? Y Exactamente, ahí en ese exactamente. lugar habían estado, Dios le dice que Vienen de sacó, Occidente, eran claro, occidentales. claro. Bueno, versículo 8. Por eso los ojos del Señor Omnipotente están sobre este reino pecaminoso. Borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del No todo, del todo, afirma el Señor. Acá parece estar teniendo en cuenta a Judá, que eran seguramente, también porque los son descendientes descendientes de Jacob. de Jacob. Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba sin que caiga a tierra ni una sola piedra. Morirán a filo de espada todos los pecadores de Israel, todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Ahí está. El orgullo, Sí, esa falsa seguridad que tenían, ¿no? Ellos claro, no necesitaban, no tenían ninguna regla, ninguna responsabilidad porque el Señor siempre los iba a favorecer. Ese fue el ajá. gran error, ¿no? Y Y acá ahora en leímos, muy palabras, hermoso, el subtítulo no fue escrito por Amós. Estos por subtítulos supuesto. ayudan a la lectura para que no sigamos sumidos en palabras tan duras y ahora viene restauración de Israel. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Tengo acá marcado que en Hechos 15 Sí, está esta misma palabra. Claro, cuando Bernabé y Pablo fueron a hablar con la iglesia de Jerusalén, porque estaba el escándalo, que se estaban convirtiendo a Jesucristo los gentiles también, entonces Jacobo tomó la palabra y dijo, hermanos, escuchen, Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está dicho. Y no dice Amós, pero era Amós. Después de claro. esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas Claro. cosas. Fíjate que gracias a Dios que termina después de tanto dolor y tanta angustia, que termina con estos versículos tan esperanzadores, que son versículos mesiánicos, porque de la choza caída de David, o sea, de la casa de David, de la dinastía de David, ¿quién vino? Nuestro Señor Claro, Jesucristo, ¿no? claro. Eso es lo que restaura toda la vida y todo lo que existe. Claro. Ahora me Y impresiona el conocimiento del Antiguo Testamento de Jacobo, porque estaban ahí en una sí, conferencia, en una charla sí, con la iglesia de Jerusalén, sí, y los apóstoles, los que habían estado, Pablo, Bernabé, que habían estado recorriendo, evangelizando, y finalmente Jacobo recuerda el Antiguo Testamento y corrobora sus palabras. Y bueno, estamos porque cerca de terminar. perdón, Vienen esto días. corrobora la venida Sí, de nuestro Señor Jesucristo. Esto corrobora la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estoy exactamente. segura, aparte,
que Jacobo seguramente que lo habrá investigado, lo habrá sabido, pero también tenía al lado a Pablo, ¿entendés? Y Pablo tuvo, que se sabría todo el Antiguo Testamento, tuvo que claro, mirarlo con otra visión, ¿no? Y claro, sí, reconoció al Mesías, reconoció a Jesús en todos los lugares en donde él esperaba a alguien, algún general, algún hombre poderoso, pero claro. después, eso pasó 2 años estudiando, es decir, haciendo un giro en su interpretación de lo que era el Antiguo Testamento y seguramente que lo hablaba con los otros discípulos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ya había una, estaban, es lo mismo que le pasó a Pedro primero, después de lo de Claro, Cornelio, ahí empezó a rebobinar el pasado y ver lo que iba a pasar. Y ya Jesús en la Gran Comisión dijo que tenían que predicar hasta lo último de la tierra. De manera que, pero las palabras, lo mismo que cuando uno lee la Biblia, de repente no entiende todo lo que eso significa. Por eso es importante esta conexión, ¿no? De repente Jacobo citando a Amós y todos evidentemente entendiendo, diciendo, ah, es verdad, esto estaba profetizado ya, ¿no es cierto? Bueno, los últimos versículos y se acabamos. Viene días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. mirá vos, este versículo que dice, para que nunca más sea arrancado de su lugar. Es tremendo Es este versículo, ¿no? No porque se sabe todavía. eso es lo que Dios quería, ¿no? Eso es lo que Dios quería. No Lo que Dios sabemos quería cómo, es lo que se va a cumplir. No sabemos cómo, ¿verdad? No sabemos el claro. cómo, pero sabemos que se va a cumplir. Esa es la certeza que tenemos. Y no sabemos si será a nivel humano o será cuando el Señor vuelva y cuando estemos en su Claro, presencia en el verdadero reino de los cielos, ¿no? exactamente. Bueno, qué libro, amor, Dios mío, qué potencia. Sí, un libro hermoso y un libro que nos enseña la paciencia, el amor y la paciencia del Señor y también nos enseña ya cuando la paciencia del Señor se agotó después de miles de cosas que le hacen los pueblos o que le hacemos nosotros, que el Señor es, es irreductible y dice esto voy a hacer y ya nadie lo hace cambiar de opinión. Porque llama la atención que a Amós 2 veces intercedió y el Señor lo escuchó. Es lo que pasa, que después el Señor siguió viendo el comportamiento del pueblo de Israel y dijo no más, no más, ¿no? Es decir, su paciencia ya había terminado, a pesar de que es un atributo tremendo en él, pero los pecados dice que eran incontables pecados del pueblo. Qué tremendo este profeta que se presenta como un pastor humilde, pastor Sí, de ovejas, y a quien Dios dio tanto contenido, ¿no? Porque no es cortito, tiene 9 capítulos, y el Señor le habló y le dio visiones y como que completó toda la mirada sobre Israel. ¿Mm? sí, ya me acordé también de que no comentamos hace un ratito sobre el sacerdote Amasías, cuando le Ajá, dice, sos profeta profesional, anda a tu reino a dar profecía. Nadie ha dicho nunca que los profetas no podían vivir de su profesión, porque vos fíjate que Elías y Eliseo no trabajaban, es decir, vivían
pobrecitos de limosna, porque estaban dedicados 100%, 24/7 para dar la palabra del Señor. Pero el hecho de que fueran profetas que tuvieran un sueldo o algo, si eran leales al Señor, eso no lo hace desmerecer su cargo. Él Claro. lo quería humillar de todas maneras, ¿no? Le dijo, anda a tu ciudad, anda a tu pueblo, estás diciendo que el rey va a morir a espada. En todo se equivocaba este hombre, porque realmente, como dijimos antes, no era un sacerdote del Señor, no era un sacerdote de Dios, sino del rey. Exactamente. Exacto. Muy bien. Bueno, Elsie, ha sido un gusto poder Sí, mirar hermoso. el profeta Amós y que hayamos estimulado a los que quieren profundizar y entender más la Biblia para poder ver tanto el contexto, el tiempo histórico, lo que estaba pasando Exacto, alrededor y ver al Señor que venía y puntualizaba los pecados, avisaba de los castigos y también les daba palabras de esperanza como si fuera que ellos pudieran llegar a arrepentirse. exactamente. Y no hubo arrepentimiento nunca. Y no hubo Exacto. arrepentimiento. Muy bien. Bueno, terminamos, Amos. Seguiremos la próxima con Bueno, algún otro libro de la Biblia y volverás a estar con nosotros cuando cómo lleguemos a alguno no. complicado, alguno que necesite Bueno, mucho el contexto. Y muchísimas gracias por tu participación, que no, fue me encanta, lo hago con tanto gusto, vos lo sabés. muy bien. Bueno, Bueno, nos veremos la próxima. Sigamos todos leyendo la Biblia amén. profundamente, con humildad, buscando que el Espíritu Santo siempre nos dirija. Hasta la Amén. próxima, que el Señor los bendiga Chao. ricamente.